Vamos a comenzar por el complemento llamado Power Query. Para eso, debo comentarte que Power Query viene integrado en la ficha Datos. Tengo un libro en blanco y solamente estoy accediendo a la ficha Datos para encontrar en este grupo Obtener y Transformar todas las fuentes que yo puedo utilizar para captar datos y trabajarlos posteriormente. Vamos a comenzar por obtener datos a través de este botón y desde un archivo elijo la opción desde un libro. Hago un clic y ahora lo que voy a hacer es ubicar la carpeta donde tengo el archivo. Lo tengo en esta parte, en el módulo 6, carpeta Power Query, y el archivo se llama 26.1 importar desde Excel. Vamos a importarlo, me sale conectando y lo que he conseguido acá es poder mostrar el contenido de este archivo en Excel que me está sirviendo como origen de datos. Este archivo tiene una hoja llamada reporte y dentro de esa hoja reporte tenemos la tabla llamada reporte ventas. Voy a utilizar solamente la tabla y al hacer un clic te vas a dar cuenta que tengo una vista previa en esta sección. Entonces lo que haré ahora es transformar estos datos. Clic en transformar datos y me abre el editor de Power Query. Una vez que ya tengo abierto Power Query, voy a poder generar transformaciones en esta data. Power Query es una herramienta para realizar el proceso ETL, extraer, transformar y cargar. Hemos extraído los datos desde el archivo de Excel y ahora vamos a proceder a transformar. Una de las transformaciones que quiero mostrarte es que, para empezar, en la columna país, yo tengo un registro que es null. Si yo hago un filtro, te vas a dar cuenta que dentro de estas opciones de país se encuentra nulo, y eso no es correcto. Yo te recomiendo que siempre revises la data con la que vas a trabajar porque todos los registros de nulo deben ser eliminados. He seleccionado esta columna y ahora, dentro de la ficha inicio, grupo transformar, tengo este botón que dice reemplazar los valores. Hago un clic y en el primer campo que dice valor que buscar voy a escribir null. Es importante que lo escribas en minúsculas porque Power Query es muy sensible a las mayúsculas y minúsculas. Y lo voy a reemplazar, por ejemplo, con la palabra Perú, ya que esta fila contiene la ciudad de Arequipa. Y sabemos que Arequipa pertenece a Perú. Aceptaré y ya tengo la modificación realizada. Otra de las transformaciones que puedo utilizar es, por ejemplo, crear columnas nuevas. Yo tengo una columna llamada precio unidad, otra que es cantidad, pero no tengo un monto de venta. El monto de venta tendría que ser la multiplicación de precio unidad por cantidad. Así es que lo voy a generar de la siguiente manera. Nos vamos a ir a la ficha agregar columna y dentro de agregar columna voy a hacer un clic sobre columna personalizada. Hago un clic, me aparece este cuadro de diálogo y acá voy a poner monto de venta como nombre para esta columna. La fórmula la escribiré en este campo y va a incluir lo siguiente. Insertar cantidad por el precio unidad. Puedo hacer un doble clic o puedo seleccionarlo y luego clic en insertar. Esta es la fórmula que da origen al monto de venta. Acepto y ahora tengo una nueva columna llamada monto de venta que lo que representa es la multiplicación de precio unidad por cantidad. Con esta información puedo luego realizar mis cálculos. Ahora lo que voy a hacer es incluir una nueva columna, pero esta columna va a ser condicionada. Resulta que yo quiero clasificar a estas ventas por los siguientes rangos. Menos de 300 soles de monto de venta va a ser una venta baja, desde 301 hasta 800 va a ser mediana y más de 800 que sea una venta alta. Esto lo voy a hacer directamente acá en Power Query. No tengo ya que estar buscando mis funciones y creándolas directamente en la hoja de cálculo. Eso ya no es necesario en este caso porque Power Query lo va a hacer mucho más rápido. Simplemente voy a agregar columna y en este botón columna condicional haré un clic. Vamos a darle un nombre que tenga, por ejemplo, clasificación. Esto es el nombre que le voy a dar a la columna. Y
Vamos a poner las condiciones acá. Si monto de venta es menor o igual que 300, esta es la primera condición, entonces que sea ingresos bajos. Vamos a poner acá ingresos bajos. Voy a agregar una cláusula porque si esto no se cumple, en su defecto, vamos a calcular que monto de venta sea menor o igual que 800. Y en este caso los ingresos serán medios. Ingresos medios. Y por defecto, si es que no es menor que 300 y no está en el rango de 301 a 800, pues entonces la única opción que me queda es que sean ingresos altos. Vamos a poner ingresos altos acá, en la parte que dice de lo contrario. Acepto. Y acá tengo una columna que está clasificando estos montos. Cuando son más de 800 son ingresos altos, ingresos bajos cuando es menos de 300 y cuando va de 301 a 800 ingresos medios. Con esta información ya yo puedo empezar a generar ciertos cálculos. Debo también explicarte que cuando yo genero todas estas transformaciones a través de Power Query, se está generando este texto, que en realidad es un código, que se produce en un lenguaje llamado lenguaje M. Te lo digo porque con este código tú puedes replicar todas las acciones que vamos haciendo para llevarlo, por ejemplo, a Power BI. En este caso, voy a ir a inicio, voy a cerrar y cargar estos datos porque los quiero tener directamente en mi hoja de cálculo. Ahora, lo que puedo hacer, por ejemplo, es, teniendo esta información, generar algún gráfico dinámico o quizás mi tabla dinámica analizando ciertos componentes. Por ejemplo, voy a ir a la ficha Insertar, luego voy a generar mi tabla dinámica y con todo este origen de datos voy a generar una nueva hoja de cálculo en la que voy a poner mi tabla dinámica. Mi tabla dinámica en este caso va a ser el monto de venta en valores y pondré país, por ejemplo, en filas. Tengo este reporte y con esta tabla lo que voy a hacer es generar mi gráfico dinámico. Vamos a gráfico dinámico y elijo, por ejemplo, un gráfico de columnas. Acepto y acá está el resultado. Date cuenta que puedo realizar cálculos con cualquiera de las columnas. Quiero saber, por ejemplo, vamos a hacer otra tabla dinámica en esta parte. Vamos a insertar tabla dinámica y voy a llamar al nombre que se ha generado a través de la consulta. Para eso utilizo una fuente de datos externa, elegir conexión, reporte de ventas, abro y voy a aceptar. Estoy generando una nueva tabla dinámica en la que voy a poner, por ejemplo, el monto de venta para las clasificaciones. Entonces, los ingresos altos han generado estos montos, ingreso bajo este monto, ingresos medios este monto. Pero yo quiero saber no cuántos sumaron sus montos, sino cuántas ventas hubieron de ingresos altos, cuántos de bajos y cuántos de medianos. Cambio simplemente acá, el campo de valor lo configuro y en vez de que sea suma vamos a poner recuento. Acepto y en total tengo 425 registros y las sumas o las cuentas de estos montos se muestran en esta columna. 70 ingresos altos, 220 bajos y 135 medios. Como te puedes dar cuenta, en el origen de datos, si yo hago un recuento de cuántos registros existen, pues vamos a encontrar que efectivamente son 425 los registros que se tienen. Y lo mejor es que ahora que ya hemos creado todo este conjunto de pasos con la información, podemos replicarlo automáticamente en Power Query. No necesitamos extraer nuevamente los datos, transformarlos y cargarlos. Todo ese proceso ya se ha guardado. Lo podemos notar si es que vamos a la ficha Datos, vamos a Consultas y Conexiones, y acá lo que voy a hacer es editar esta consulta llamada Reporte Ventas. Vamos acá
Y con todos estos pasos que ya se han ido generando, se ha creado un código en M. Vamos a Inicio, Editor avanzado, y acá vas a encontrar el código en lenguaje M que se ha generado para esta consulta. Cada uno de estos componentes de líneas son los que se han generado cada vez que yo incluya un paso en la transformación. Voy a copiar todo este contenido. Voy a ponerle listo. Y ahora me voy a ir a Power BI. Ya estamos en Power BI y te voy a mostrar cómo podemos replicar todo lo que hicimos en Excel y traerlo acá al programa Power BI. Vamos a Inicio, Obtener datos y elijo la opción Consulta en blanco. Dentro de esta consulta en blanco vamos a acceder al editor avanzado. Clic en editor avanzado y estas 4 líneas de código que aparecen por defecto los voy a borrar y los reemplazaré con el código que traje desde Excel. Voy a dar un clic en listo y ahora te das cuenta que toda la información se ha traído a Power BI y con esta información yo puedo realizar unos dashboards que me muestren la información según lo que deseo. Haré un clic en cerrar y aplicar y ahora la información se va a traer hacia Power BI. Estamos aplicando los cambios de la consulta y luego haremos los cálculos necesarios. Va a depender mucho de la velocidad de tu procesador para que puedas ver los cambios directamente en el programa. Ahora que ya tenemos esta información cargada a Power BI, voy a poder empezar a generar mis dashboards. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico de columnas y en este gráfico de columnas vamos a poner el monto que se ha vendido, monto de ventas en valores. Date cuenta que estoy arrastrando este campo a valores y voy a poner, por ejemplo, un análisis para los países. Pongo países en eje y te vas a dar cuenta que el gráfico ahora está mostrando los países y las cantidades que se han vendido en total. Luego también puedo hacer el otro gráfico que hicimos en Excel, que era mostrar cuántas ventas se habían realizado por clasificación. Para esto voy a utilizar un gráfico de anillos, lo voy a poner en esta parte, y utilizaré clasificación como leyenda y monto de venta lo pondré en valores. Y así como pude hacer este pequeño gráfico, podría hacer algunos otros análisis. Tengo, por ejemplo, el cliente, vamos a poner cliente acá, y también vamos a agregar monto de venta. Esta información genera una tabla, pero yo podría, por ejemplo, generar un gráfico de embudo. Cambiaré simplemente monto de venta a valores. Y como te puedes dar cuenta, automáticamente se está generando un gráfico de embudo en el que Marta está en la parte superior, ya que realizó 134 ventas, y Carla está en la última posición con 88. Te espero en el siguiente video donde veremos cómo generar consultas a través de más de un origen de datos.